Bienvenidos a Ecos Literarios. Continuamos con la épica historia de Desolate Era, donde el camino hacia la inmortalidad está lleno de desafíos. Acompáñanos en los siguientes capítulos. Libro 38, Daomerge, capítulo 31, Un viaje lejano. Finalmente, este gran evento de Flaming Dragon Roundverse llegó a su fin. Los hegemones y los emperadores se fueron todos uno por uno, con el Dusthaven Everworld recuperando su calma habitual, dentro de Dusthaven Palace. Saludos a usted, aprendiz mayor hermano Dark North. 10 cultivadores de nivel mundial estaban presentes. Había jóvenes, ancianos, extraterrestres, formas de vida especiales aberrantes e incluso un cultivador antiguo. Todos se inclinaron respetuosamente, sus miradas se llenaron de emoción descarada. Finalmente habían sido seleccionados. Debe recordarse que hubo algunos genios que participaron en esta competencia que fueron tan talentosos como ellos. Algunos fueron incluso más talentosos. A partir de hoy, ahora son discípulos honorarios del emperador Mirrors, dijo Nin. Nuestro maestro, el emperador Mirrors no, hace tiempo que se ha marchado del reino real de Flamingragon y se ha ido de aventuras, por lo que le enseñaré en su lugar. Sin embargo, al final, el cultivo debe provenir del yo. Por lo tanto, solo les proporcionaré a cada uno de ustedes 10 sesiones de orientación individualizada. Después de que terminen las 10 sesiones, no te proporcionaré ninguna otra guía hasta que te conviertas en Dao Lords. ¿Entendido? Entendido. Aunque estos cultivadores de nivel mundial fueron secretamente sorprendidos, se mantuvieron bastante tranquilos. Todos eran genios y todos muy orgullosos. Por lo general, no estaban impresionados por la mayoría de los principales poderes, pero estaban llenos de una devoción casi fanática hacia Daor Dark North. Por eso se esforzaron tanto por convertirse en aprendiz de él. Ciertamente no fue por el emperador Mirrors no, ni siquiera la posibilidad de convertirse en los discípulos personales del emperador Mirrors no, en lugar de simplemente discípulos honorarios. Era casi tan atractiva como la posibilidad de que Daor Dark North los instruyera personalmente. ¿10 sesiones? Tenían la certeza de que había una razón por la cual Daor Dark North había dicho esto. Bien. Nin sonrió al ver sus reacciones. Los 10 de ustedes son extremadamente talentosos en el Dao de la espada. 3 de ustedes han fusionado al Dao Supremo juntos, mientras que los otros 7 han dominado múltiples Daos Supremos individuales. Todo lo que realmente necesito hacer es proporcionarle alguna orientación. Al final, dependerá de ti caminar por el camino entre la vida y la muerte al convertirte en Samsara Dao Lords. Los discípulos no eran necesariamente capaces de aprender todo lo que un maestro tenía para ofrecer. En la vida, tenías que conformarte con los materiales con los que tenías que trabajar. Cada Samsara Dao tenía que encontrar su propio Dao. Nin sintió que sería increíble que incluso uno de sus discípulos personales o aprendices menores terminaran embarcándose en el camino de un Omega Dao. El resultado mucho más probable sería que ninguno de ellos encontraría ese camino. El Omega Dao simplemente no se podía enseñar. Tuviste que ir por tu cuenta. Como sabio maestro, Nin sabía que todo lo que podía hacer era guiarlos en sus caminos. Afortunadamente para ellos, el propio camino de Nin fue el de Omega Sword Dao. Su Dao era como una casa alta y robusta, y su guía era la mejor guía posible. Este es el mundo de Sword Shack. Nin agitó su mano, causando 10 lazos negros que brillaban con líneas rúnicas para volar hacia el 10. The Sword Shack está lleno de innumerables artes de espada. Además del arte de espada, Heart Seal, de nuestro maestro, el emperador Mirrors no, también incluye todas las bases para el Dao of the Sword, dijo Nin. En otras palabras, contenía los cimientos de su propio Omega Dao. Por eso se atrevió a afirmar que contenía todas las bases del Dao de la espada. Puedes entrenar en reclusión dentro de Sword Shack, pero debes ser atemperado por aventuras en el mundo exterior. Quizás puedas comprender y encontrar un camino que realmente te pertenezca. Gracias, aprendiz hermano mayor. Los 10 discípulos estaban encantados. Ustedes son los únicos permitidos dentro de Sword Shack. Si alguien más intenta vincularlo, el mundo de la herencia en su interior se destruirá automáticamente, dijo Nin. Por lo tanto, no debes dárselo a nadie más. ¿Entendido? Muchos de los 10 pensaron que solo un tonto le daría algo como esto a otro. Nin agitó su mano nuevamente, causando que varios sellos Dao volaran hacia los 10 también. Estos son sellos Dao que personalmente forjé. Algunos implican el Dao de la espada, algunos implican el Dao del espacio, algunos implican el Dao del tiempo, algunos implican la fuerza del corazón. Algunos incluyen el Dao del Karma. Cada uno de ustedes tendrá 9 sellos en total y vienen en diferentes niveles de poder. Algunos están destinados a escapar, algunos están destinados a matar a los enemigos y algunos se utilizan para explorar y explorar.
Solo 3 de ellos se pueden usar para atacar frontalmente a los enemigos, dijo Nin. Cuando salgas de aventuras, debes tener cuidado y también conservar tus sellos Dao. Si los usa todos, no los voy a rehacer por usted. Estos 10 discípulos estaban rebosantes de alegría, pero también se sintieron aturdidos. ¿Daor Darknorth los había forjado personalmente? Forjar Daoseos fue bastante fácil, y muchas grandes potencias fueron capaces de hacerlo, pero el costo fue bastante alto ya que solo se podían usar materiales valiosos para almacenar niveles tan increíbles de poder. Y más importante aún, el creador del sello Dao tenía que entender el Daos que estaba infundiendo en cada sello. En otras palabras, si su aprendiz hermano mayor Darknorth creó muchos sellos Dao para ellos, debe haber alcanzado alturas inconcebibles en el Dao de la espada, el Dao del espacio, el Dao del tiempo, el Dao del karma y múltiples otros Daos. Aquí hay 100 millones de cubos de néctar del caos para cada uno de ustedes. Nin agitó su mano, causando que algunos tesoros más del tipo de almacenamiento volaran. Aquí hay algunas espadas eternas de primer nivel que se han creado de acuerdo con tus propios conocimientos específicos sobre el Dao de la espada. Cada uno de ustedes puede tener 6. Nin agitó su mano nuevamente, causando que un total de 60 espadas volaran hacia el 10, tesoros eternos de primer nivel. Nin tenía una montaña literal de estas cosas. En verdad, cada hegemón tenía montones y montones de tesoros eternos de primer nivel. Nin era mucho más rico que la mayoría de los hegemones. No solo había chantajeado a varios hegemones y había matado a Hejaman Wenderflame, también había acumulado una cantidad aterradora de tesoros cuando había barrido el reino de Hadefire. Tenía un total de 6 tesoros del universo. Por desgracia, ninguno de ellos eran espadas. Ya te he dado todo lo que puedo y debo. Espadas, artes, habilidades divinas, artes secretas los encontrarás a todos dentro de la casa de la espada, dijo Nin. Si quieres ganarlos, ingresa a Sword Shack y lucha por ellos. Ve ahora. Ya he establecido propiedades para ti en Basteaven Palace. Calma tus mentes y entrena duro. Puedes venir a buscarme si tienes alguna pregunta, pero recuerda, cada uno de ustedes tendrá solo 10 oportunidades. Entendido. Los 10 compañeros discípulos se fueron todos emocionados. ¡Qué gran fortuna! Cada uno de nosotros recibió 100 millones de cubos. Tal vez los Daolord comunes del cuarto paso puedan sentir dolor por regalar 1000 millones de cubos de néctar del caos, pero el aprendiz de hermano mayor trata con los hegemón como iguales. Él es capaz de tirar esa suma sin pestañear. Ya. The Sword Shack tiene una alfombra de oración adentro. Cuando mi primal twin se sentó sobre él, su velocidad de cultivo aumentó dramáticamente. Esto es mucho más valioso que los cubos de néctar del caos. Mientras viajaban hacia sus propiedades, estos 10 compañeros discípulos comenzaron a descubrir cuán maravillosa era la estera de oración. Todos ellos quedaron atónitos. Había muchos emperadores eternos que estarían envidiosos de tal tesoro. La mayoría de los tesoros que Nin había preparado para su quinto discípulo Boundless y su sexto discípulo Muse estaban a la par con lo que los otros 10 habían recibido. La única diferencia estaba en Sword Shack. Antes de convertirte en Samsara Daords, los dos tendréis también 10 oportunidades de venir a pedirme instrucción, dijo Nin. Por lo tanto, debes entrenar duro dentro de Sword Shack. Haga su mejor esfuerzo para resolver sus preguntas por su cuenta. Si descubres que no puedes progresar, ven a buscarme. Entendido. Boundless y Muse fueron increíblemente respetuosos. Puedes irte ahora, instruyó Nin, y los dos se marcharon obedientemente. Al ver que todos finalmente se iban, el Hejaman Ashofin cercano finalmente habló. Darknorth, ¿no crees que eres demasiado informal cuando se trata de enseñar a tus alumnos? Puedo guiarlos, pero proporcionarles una tutela demasiado detallada en realidad limitará su crecimiento, dijo Nin. Será mucho más útil para ellos si pueden encontrar respuestas a sus preguntas por sí mismos en lugar de venir a mí para todo. Además el Sword Shack que creé para ellos también puede verse como medio profesor. Es posible que estés sobreestimando un poco a tus discípulos. La mayoría de ellos simplemente han ideado múltiples Daos supremos y aún tienen que fusionarlos. No todos son tan extravagantemente talentosos como tú, ya sabes. Azurefien negó con la cabeza. Bueno, si simplemente no pueden progresar, entonces pueden vivir en la mediocridad. Nin sonrió. Por su propia naturaleza, el Dao de la espada requería que uno avanzase sin mirar atrás y actuar de acuerdo con la propia naturaleza. ¿Cómo podría uno convertirse en una gran potencia si alguien siempre le gritaba sobre lo que debería hacer? Aunque era su maestro, no podía interferir demasiado en sus elecciones. Además, cuanto más famoso era un profesor, mayor sería su influencia en sus alumnos. Tenía que tener cuidado, y no podía proporcionarles una orientación excesiva. Si lo hiciera,
podría terminar haciendo que sus alumnos se apartaran del camino que realmente les convenía más. El camino que fue mejor para Nin no fue necesariamente el mejor camino para sus estudiantes. Sin embargo, solo dejarlos vagar libremente tampoco era una opción. Esta era la razón por la cual Nin había elegido crear la Shak Shak, que había infundido con los fundamentos de prácticamente todos los caminos que uno podía tomar en el Dao of the Zorn. Él dejaría que sus discípulos escogieran el camino que más les convenía. Aunque parecía que Nin estaba actuando de manera casual, en realidad había puesto mucho esfuerzo y consideración en cómo iba a enseñar a los discípulos que había elegido. Esto era cierto tanto para sus discípulos personales como para los discípulos que había elegido en nombre del emperador Mirror Snow. Sí, él era técnicamente solo su aprendiz hermano mayor, pero en realidad él era como su maestro. Esta era la razón por la cual Nin había trabajado tan duro para crear todos esos diferentes tipos de sellos Dao para ellos, lo cual sería suficiente para permitirles lidiar con todo tipo de situaciones extrañas. Eran más que suficientes para los tipos de aventuras a las que se dedicarían los cultivadores de nivel mundial. Después de haber aceptado a todos estos discípulos, Nin dirigió a Flamevin, a Surefend y Vitetab para que abandonaran Flaming Dragon Roundverse una vez más. Esta vez, iban a emprender un viaje muy lejano a un lugar fuera de las tierras de la Alianza de los 16 Reinos. En cuanto a sus discípulos, el avatar de Nin estaría permanentemente estacionado en Dusthaven Palace y estaría atento a todo lo que sucedió en Flame Dragon Roundverse. Por lo tanto, también podría enseñar y guiar a los discípulos. Vos. El reino continuó su avance a través de la interminable gran oscuridad. Dentro de la nave real, Azurefend y Flamevin estaban atiborrándose de un verdadero mar de comida, mientras Vitetab guardaba guardia silenciosamente sobre Nin. Nin, a su vez, reflexionaba mientras sostenía un desliz de jade. Realms Lord Windgrace le había dado este desliz, e incluía toda la información que había adquirido sobre el lugar peligroso que estaba a punto de visitar. ¿El Mar Isevint? Nin reflexionó en silencio. El Mar del Viento de Hielo era un lugar que Realms Lord Windgrace y sus compañeros habían explorado en el lugar, y ellos habían sido los que habían elegido este nombre. El Mar de la Ala de Hielo podría describirse con una palabra, frío. Sin embargo, era un lugar que dio a luz a bastantes tesoros alineados con el fuego, con la Dawnmerge Firecloud Flower como uno de ellos. Este fue también el tesoro que Nin valoró más. Libro 38, Dawnmerge, capítulo 32, Aswen Sea Realms Lord Windgrace y sus compañeros se han aventurado en el Mar del Viento en el pasado, y se encontraron con un Source Walker que estaba en el nivel de poder del otro señor cuando estuvieron allí. Nin asintió. Dentro de los reinos de lo que podemos manejar, aunque está más allá de mí y de Azurefend, siempre que tengamos Flamevin con nosotros, podemos tratarlo con facilidad. Sin embargo, este Source Walker ha vivido dentro del Aswen Sea y puede hacer uso de sus alrededores locales. Será bastante difícil lidiar con eso, tenemos que ser cuidadosos. Si dejamos que nos sorprenda y nos embosque, tanto yo como Azurefend correremos el riesgo de morir, reflexionó Nin. El reino se combó a través del espacio-tiempo durante más de 500.000 de años antes de llegar finalmente al distante Mar del Viento de Hielo. ¡Qué hermoso! Nin, Azurefend, Vitetab y Flamevin se pararon dentro de la nave real, mirando con asombro las hermosas escenas del exterior. La gran oscuridad interminable debería estar llena de oscuridad. Era un lugar vacío y solitario sin siquiera un atisbo de luz, pero ahora, un enorme mundo de vórtice blanco plateado había aparecido ante ellos. Una feroz tormenta de hielo aullaba en toda la región, formando un remolino helado de un tamaño absolutamente inconcebible a su alrededor. Aunque el grupo de Nin pudo verlo a simple vista, en realidad todavía estaban muy lejos de él. Este vórtice tenía que ser comparable en tamaño a todo un territorio, el Mar de Viento, murmuró Nin suavemente. ¡Qué enorme mar de energía fría! Siento que se han acumulado cantidades ingentes de energía helada en esta área, dijo Azurefend con un suspiro de asombro. Aunque he visitado muchos lugares maravillosos y he visto bastantes lugares peligrosos, esta es realmente la primera vez que veo un conglomerado tan enorme de energía fría. Nin estuvo de acuerdo, los Realmverses normales están llenos de rayos, viento, luz, oscuridad y todo tipo de otras energías, es por eso que la vida puede florecer y echar raíces. Además, las diversas corrientes de energía serán bastante dóciles y no muy agitadas, pero la energía fría aquí se ha extendido para cubrir un territorio completo en tamaño. Podríamos sacar toda la energía fría del Flame Dragon Roundverse y ponerlo aquí, y aún así no sería tan denso como este. Los emperadores eternos más débiles probablemente sean congelados hasta la muerte, dijo Azurefend con una sonrisa.
Es por eso que este lugar, lleno de tal fuerza helada, es capaz de dar a luz tantos tesoros inconcebibles. Los Realmverses son bastante simples y ordinarios en comparación, lo que significa que no pueden dar a luz tesoros verdaderamente notables. No me gusta este lugar, murmuró el Flamevin cercano. Nos iremos inmediatamente después de cosechar la Damerge Firecloud Flower, consoló Nin. Vos. El reino comenzó a involucrarse en urdimbres de corta distancia. Pronto llegó a las fronteras del mar de viento. Barra oblicua. Barra oblicua. Barra oblicua. El viento furioso aullaba contra la nave real, golpeando contra ella como si estuviera formada por cuchillos helados. El reino estaba en óptimas condiciones y por lo tanto fue capaz de soportar los ataques con facilidad, pero su trayectoria de vuelo se torció ligeramente. Este viento es demasiado poderoso, murmuró Azurefient. Hace mucho tiempo aprendimos de este deslizamiento de Jade que debemos atravesar esta capa de tempestad si deseamos llegar al continente dentro del mar de viento, dijo Nin. El mar Isevin se llamaba mar, pero no era un mar real. En realidad, era un iceberg absolutamente enorme que atraía naturalmente toda la energía fría circundante del Chaosverse en un área extremadamente grande. Por eso había aparecido un vórtice tan aterrador a su alrededor. Este vórtice aterrador era capaz de matar incluso a los emperadores eternos más débiles. Este tipo de entorno extremo era muy inhóspito para las formas de vida ordinarias para entrar o vivir. Solo los hegemons y los señores de Oterverse y otras potencias mayores en su nivel o por encima de él se atreverían a entrar en un lugar como este. No había forma de teletransportarse a través del espacio-tiempo dentro de la capa de la tempestad. La única opción era volar lentamente a través de ella. Bajo el control de Nin, el reino real se estabilizó lentamente a medida que seguía el viento hacia adentro. Dado el dominio de Nin sobre Elda of Wind y Elda of Thunder, el reino pudo mantener sus increíbles velocidades a medida que avanzaba. Por desgracia, la capa de la tempestad era tan vasta que volar a través de ella tomaría tiempo. Volaron a alta velocidad durante más de 90.000 años. Mira. Hay un planeta más adelante, Azurefient gritó. ¿Un planeta? Flamevin se volvió para mirar, luego sonrió. No es un planeta, es solo un pedazo de hielo. De hecho, era un trozo de hielo que tenía miles de millones de kilómetros de diámetro que volaba a gran velocidad a través de la capa de la tempestad. Vamos a pasar y echar un vistazo. Según los registros de Realms Lord Wendgrace, estos trozos de hielo del tamaño de un planeta se liberaron del continente principal de Winsea y con frecuencia tienen maravillosos tesoros escondidos dentro de ellos. Nin sonrió. Si tenemos suerte, incluso podríamos encontrar Damerge for Cloud Fruit. Nin y los demás fueron muy pacientes, incluso si pasasen algunas docenas de ciclos de caos buscando la Damerge Fire Cloud Fruit, estaría bien. Granbel cuando el reino se acercaba, una ola de fuerza caótica de repente se extendió por el reino real, haciéndolo temblar. A Nin le tomó casi una hora antes de que finalmente pudieran aterrizar con éxito en el planeta de hielo. Este planeta de hielo tenía su propio campo gravitacional que repelía la tempestad fuera de él. Como resultado, las cosas estaban bastante tranquilas en la superficie del planeta. Uf. Finalmente lo logramos. Azurefient salió volando, bastante emocionado. Nin descartó el reino y luego descendió también. Este era un mundo de nada más que hielo, incluso el terreno era hielo sólido, el hielo. Nin hizo un movimiento casual de agarre hacia el suelo, causando que una sombra de garra se deslizara contra el suelo helado. Quería arrancar a la fuerza un pedazo, pero el único resultado fue un sonido de chasquido cuando aparecieron algunos arañazos en el hielo. ¿Es tan difícil? Nin estaba bastante sorprendido. Parecía que tendría que poner un gran esfuerzo en ello. Agitó un dedo, lo que provocó que una raya de luz de espada saliera volando y excavara un gran agujero en el suelo, excavando un gran trozo de hielo. El hielo luego voló directamente hacia Nin, quien extendió la mano para tocarlo. Podía sentir el aterrador frío dentro del hielo. Nin no pudo evitar sentirse sin palabras. Esto era mucho más frío que algunos de los famosos tipos de hielo místico que existían en Flame Dragon Realmverse, y era mucho más difícil también. Su golpe de garra no había logrado sacar nada de eso. Al final, se vio obligado a ejercer el 50% de su poder total para esculpir esta pieza. La voz de Azurefient resonó de repente en la distancia. ¿Qué clase de hielo es este? Es increíblemente duro. Soy un hegemon maldito, pero no fui capaz de romperlo pisándolo. Este hielo está en todas partes. No te preocupes por eso por ahora. Date prisa y busca este lugar. Veamos si podemos encontrar algún tesoro, dijo Nin. Sí, maestro, dijo Vitetab. Iré a buscar también. Flamevin volvió a su forma habitual, extendiendo con entusiasmo sus alas y luego volando en el aire. Había pasado bastante tiempo desde que había volado de esa manera.
En cuanto a Nin, comenzó a buscar este lugar utilizando sus poderes sobre el espacio-tiempo. Gotsense no era de utilidad. Cada parte del mar del viento de hielo se llenó con una aura tan abrumadora de frío ilimitado que incluso el sentido divino fue reprimido, lo que le imposibilitó buscar demasiado lejos con él. Nin escaneó el área, su mirada viendo más allá del espacio y el tiempo mientras recorría el lugar. Eso es mucho tesoro. Nin encontró rápidamente ciertos tesoros que se encontraban en lugares bastante bien escondidos. Vio un árbol de hielo de aspecto completamente cristalino, una cálida joya, un grupo de hierba de color rojo fuego, y más. Nin fue capaz de nombrar algunos de ellos, pero la mayoría eran completamente ajenos a él. Todos ellos fueron claramente bastante valiosos. Sin embargo, Nin era tan increíblemente rico ahora que realmente no le importaban estos tesoros. Lo más probable es que todos los tesoros que había descubierto serían como máximo comparados con el patrimonio neto de un emperador eterno ordinario. Aún así, esto era un testimonio del lugar increíble en el que se encontraba el mar de viento y cuántos tesoros tenía. Sin embargo, este era un lugar tan peligroso que incluso alguien como Realms Lord Wengres solo entraría después de llamar a algunos amigos para que lo ayudaran. Dominar, maestro. Flamevin dejó escapar un excitado llanto, su voz rompiendo a la fuerza el efecto represivo del terrorífico aura de frío. Nin pudo escucharlo claramente desde lejos. Flamevin, ¿qué pasó? Nin se movió inmediatamente, transformándose en un rayo de luz mientras voló directamente hacia Flamevin. Flamevin estaba de pie dentro de una garganta helada. Maestro, mira, ¿ves eso? Flamevin estaba bastante emocionado y agitó su ala un par de veces mientras señalaba hacia el frente. Nin miró apresuradamente, solo para ver una serie de largas y esbeltas hojas verdes de 3 metros de largo cada una. Todos crecían inclinados a lo largo de las distantes paredes de jade helado de la garganta. Tenía que haber cientos de esas hojas, y había una fruta en el centro de ellas. Esta fruta era completamente azul en color y emanaba un olor particularmente picante. ¿Incienso espíritu fruto? Nin estaba bastante sorprendido. Esta fruta era el tesoro de Omerge segundo clasificado, pero claramente aún no estaba maduro. La fruta espiritual del incienso completamente madurada estaba salpicada de rojo y emanaba un aroma absolutamente seductor que haría que incluso los hegemones bañaran. Para muchas de las principales potencias, el incienso Spirit Fruit se consideraba principalmente como un manjar que debía comerse. ¿Cuántos Daolords podrían obtener tal tesoro, después de todo? ¿Entonces el mar del viento de hielo tiene una fruta espíritu del incienso dentro? Nin estaba muy sorprendido. Cuando Realms Lord Wengres había venido aquí, no había encontrado ningún incienso espíritu fruto. Sin embargo, el mar de Isebind era un lugar muy grande, tenía que haber muchos lugares aquí que el señor del reino aún no había visitado, jaja. Hegemona Surefien voló también. Miró el incienso espíritu fruto, luego se rió. Dark North, tu suerte no está mal. Acabamos de ingresar al mar de viento y aún no hemos aterrizado en el continente principal, y ya has descubierto un incienso espíritu fruto en un planeta de iceberg flotando en las afueras. Dada tu loca suerte, probablemente puedas encontrar la Downward Cloud Fire Flower después de todo. Bien. Nin asintió. A juzgar por la información que Realms Lord Wengres había proporcionado, Ensign Spirit Fruit probablemente sería de uso muy limitado para él. Sin embargo, todavía era mucho más valioso que un Jet of Oesi y todavía podría considerarse un tesoro valioso. Libro 38, Daomerge, capítulo 33. Descendiendo sobre el continente después de una hora, Jinin y su equipo habían terminado de explorar completamente este planeta helado. No encontraron ninguna Daumor Jazz Cloud Flowers, mientras que solo encontraron un solo incienso Spirit Fruit. Encontraron bastantes otros artículos maravillosos. ¿No había nada? El dios Flamevin continuó volando sobre los cielos como un rayo de luz, no dispuesto a admitir la derrota mientras continuaba la búsqueda. Olvídalo, Flamevin. Este planeta de hielo no era más que un pequeño fragmento del continente Aswen-Si. Deberíamos sentirnos afortunados de haber encontrado un solo incienso espíritu fruto, dijo Nin en voz alta. Vos. Flamevin descendió y se transformó en forma humana. Miró fijamente la fruta azul que flotaba ante ellos, y luego murmuró, todavía no está maduro. Me pregunto cuánto tardaría en madurar por completo. A juzgar por su aspecto, tomará aproximadamente 10.000 ciclos de caos para madurar por completo, estimó Nin con una sonrisa. Pero eso es simple. Nin dio un paso adelante para establecer una formación alrededor de la fruta espiritual, causando que el espacio-tiempo se acelere. A medida que el tiempo comenzó a acelerarse alrededor de la fruta del espíritu, comenzó a absorber cantidades cada vez mayores de energía del área circundante.
Nin no podría simplemente cosecharlo de inmediato, ya que frutas como esta solo podrían desarrollarse en ambientes altamente específicos. Incluso si Nin no movió a otra parte del mar de Isevind, aún podría no ser capaz de garantizar su supervivencia. Voy a acelerar el tiempo a su alrededor en una tasa de 3000x. Si lo aumento más, la tasa de absorción de energía destruirá toda la garganta congelada, dijo Nin. Los cultivadores poderosos eran seres vivos, lo que hacía extremadamente difícil acelerar el tiempo para ellos. El incienso espíritu fruta, sin embargo, era solo un tipo de vegetal único. Dado el dominio de Nin sobre Elda of Time y Elda of Formations, sería capaz de acelerar el tiempo fácilmente incluso con una tasa de 10,000,000x. La ralentización del tiempo tampoco fue muy difícil. Su principal preocupación era que si aceleraba el tiempo demasiado rápido, el entorno no podría proporcionar al incienso espíritu fruta con suficiente energía. Afortunadamente, el incienso Spirit Fruit mantendrá su potencia indefinidamente después de la maduración. Nin sacudió la cabeza. Si fuera como la Dawnmerge Fire Cloud Flower, que debe usarse dentro de 1000 años después de su maduración, sería un dolor tratar con ella. La flor Dawnmerge Fire Cloud tiene un efecto mucho más poderoso. Por supuesto, también viene con requisitos más estrictos, dijo Azurefient. Nin escaneó el área una última vez y luego dijo, vamos. Si tenemos suficiente tiempo, podemos regresar después de unos pocos ciclos de caos. Nin y los demás abordaron la nave real, luego partieron de este planeta helado y entraron en la tempestad una vez más. Debido a que Nin había establecido personalmente una formación en el planeta, fue capaz de sentir su ubicación incluso mientras volaban cada vez más lejos del planeta helado. Un viento salvaje aullaba vorazmente a través del vacío, causando que incluso Nin y los demás tuvieran un campo de visión limitado. Todos miraban hacia el exterior, pero no había nada más que una neblina que les impedía ver. Sin embargo, a juzgar por lo poderoso que era el aura infinitamente fría que irradiaba del helado mar de energía en cada dirección, pudieron percibir la dirección general del continente principal. El tiempo fluía, un año a la vez. El reino siguió volando hacia adelante a la máxima velocidad, mientras que Nin y su equipo permanecieron dentro del cálido interior, comiendo y bebiendo. Nin y Azurefient a menudo discutían el Dao el uno con el otro. La ventaja de Nin era que era hábil en muchos Daos, mientras que Azurefient era un hegemón. Ocasionalmente obtuvieron ideas de sus conversaciones entre ellos. Pasaron más de 150 millones de años volando lentamente a través de la tempestad. Durante este tiempo, solo encontraron un planeta de hielo adicional. Por desgracia, este no tenía ningún tesoro que intrigara a Nin en absoluto, y el valor total de los materiales que encontraron en él era tal vez comparable al network de un arconte. Nin, naturalmente, no le importaba en absoluto. Aquí estamos. Nin reveló una sonrisa mientras se ponía de pie. ¿Ya lo hemos hecho? Flamevin, Azurefient y Vitetab miraron hacia el exterior, solo para ver un inmenso mundo de hielo que era un poco difícil de distinguir debido a la tormenta. Este era un mundo insondablemente más grande que las dos piezas de hielo del tamaño de un planeta que habían encontrado anteriormente. A partir de hoy, todos debemos tener cuidado. Especialmente usted, Flamevin, no cause ningún problema. Nin instruyó. El mar de Isevind es bastante masivo, siempre que nos mantengamos cautelosos, podremos evitar la detección por parte de Source Walkers. ¿Qué tenemos que temer? Flamevin no estaba contento. Maestro, basado en lo que nos dijo el viento de Realmslord, los cazadores de la fuente del mar del viento de hielo son, como máximo, comparables a los señores del otro verso en el poder, puedo derrotar a cualquiera de ellos. Obedece mis órdenes. Nin frunció el ceño. Tenía miedo de Flamevin causando problemas. Azurefient era un hegemón, definitivamente sería extremadamente cauteloso en un lugar tan aterrador como el mar de viento. El Protector Watho fue sin decir, obedecería todas las órdenes sin cuestionamientos. Flamevin, sin embargo, Nin podría haberlo domesticado, pero todavía era como un niño. Él podría volverse loco y comenzar a causar caos. Flamevin bajó la cabeza y comenzó a murmurar para sí mismo. Los Source Walkers pueden ser un poco más débiles que tú, pero han vivido en el Aswen Sea durante un periodo extremadamente largo y lo entienden mucho mejor que nosotros. Pueden usar el entorno local contra nosotros. Si Azurefient y yo no somos cuidadosos, podrían terminar emboscados y matarnos antes de que puedas hacer algo, explicó Nin. Me aseguraré de protegerte y mantenerte a salvo, maestra, dijo Flamevin apresuradamente. También tenga en cuenta que Realmslord Wengress y los demás solo exploraron una pequeña parte del mar de Isevind. Puede haber otros peligros desconocidos aquí, dijo Nin seriamente. Es por eso que debes obedecer mis órdenes. Oh. Cuando Flamevin vio la mirada seria en la cara de Nin, asintió obedientemente.
Haré exactamente lo que me dices que haga. Si me dices que vuele, definitivamente no caminaré por el suelo. Si me dices que camine por el suelo, definitivamente no volaré. Nin secretamente dejó escapar un suspiro de alivio. Sin Flamevin, él y Azurefien nunca se atreverían a entrar a un lugar como el Mar de Viento. Por eso tenía que asegurarse de que Flamevin obedeciera todas sus órdenes. Si no tuvieran cuidado, podrían morir. Vamos, sigamos, dijo Nin, el Mar de Viento. Azurefien también estaba muy emocionado. Por ahora, el reino ya había aterrizado en el infinito vasto continente de hielo. Nin y los otros tres volaron, luego escanearon sus alrededores. Por lo que podían ver, el vasto mundo helado a su alrededor parecía tranquilo y calmado. Sin embargo, ocasionalmente se podían ver algunos vórtices que se elevaban hacia los cielos. Dada su destreza ocular, pudieron ver a una distancia de 1 billón de kilómetros. Incluso allí, vieron más de 10.000 vórtices girando en espiral hacia los cielos y fundiéndose en la capa de la tempestad de arriba. Explora el área y encuentra todos los tesoros que están escondidos aquí. Recuerda, mantente cerca el uno del otro y no corras, dijo Nin. Los cuatro comenzaron a explorar el lugar cuidadosamente por sí mismos. Este vasto continente de hielo tenía gargantas, cañones, montañas y más. Sin embargo, todo estaba completamente hecho de hielo. El continente helado era casi tan grande como un territorio completo en tamaño. Como resultado, tenía sus propias leyes, sistematizadas hasta el punto de tener sus propias esencias primarias. Al igual que la forma en que los mundos infinitos, mucho más pequeños, tenían sus propias leyes y esencias, este vasto continente también lo hizo. Aunque era simplemente del tamaño del territorio Badlands o del territorio Basteaven, sus niveles totales de energía sobrepasaron a los de otros lados. Tenía sus propias leyes y sus propias esencias principales. Una vez que un cultivador tomaba el control de las esencias primordiales de otra clase, ese cultivador se conocería como un señor de la inversa. Sin embargo, no había forma de que nadie tomara el control de las esencias primordiales del Mar de Viento. Ni siquiera los Orsewalkers que habían vivido aquí desde tiempos inmemoriales eran capaces de hacerlo. Los Orsewalkers simplemente habían sido bendecidos por las esencias primordiales del Chaosverse, quienes se habían enfurecido por la manera en que el Sith había invadido y saqueado tantos sitios sagrados. Como resultado, los Orsewalkers pudieron tomar prestada parte del poder de los sitios sagrados, lo que causó que el Sith sufriera grandes pérdidas como resultado. Si un Sourcewalker podía tomar el control de todo el Aswen Sea, incluso Flamevin no serviría de nada. Podría ser capaz de mantenerse con vida, pero el resto de nosotros probablemente sería aniquilado instantáneamente. Después de deambular por el Mar del Fuego Hielo por solo un año, Azurefien encontró suficientes tesoros para rivalizar con el network de un hegemón común. Esto hizo que se sintiera atónito de cuán maravilloso era el Mar de Viento. Los Sith eran demasiado orgullosos y demasiado hambrientos, causando que incluso las esencias primarias del Chaosverse se enfurecieran. Es por eso que a los Orsewalkers se les otorgó poder desde estos lugares sagrados. Nin sonrió. Desde que el Sith fue destruido, no ha habido más historias de Sourcewalkers que puedan controlar ese poder. De repente, la energía inmortal de Nin estalló. Silbido. Agarró a los otros tres, y luego los trajo con Nin a medida que avanzaba hacia los bordes de un desfiladero distante. Incluso los planetas de hielo tenían sus propios campos gravitacionales caóticos, impidiendo que Nin y los demás se deformasen a través del espacio-tiempo. El gran continente helado, sin embargo, era extremadamente estable y tenía su propio sistema de leyes. Los únicos lugares donde las cosas eran caóticas eran los vastos vórtices que se elevaban hacia los cielos. Allí, deformar a través del espacio-tiempo era imposible. Por lo tanto, Nin y los demás se involucraron en telepuertos de warp bastante cortos, asegurando que pudieron evitar esos lugares. Este proceso fue mucho más rápido que volar normalmente. Cuando los cuatro llegaron al aire sobre el cañón, todos miraron hacia abajo. No veo una Downward Fire Cloud Flower. Azurefien negó con la cabeza. No percibo ninguna energía de tipo fuego en absoluto, coincidió Flamevin. Este desfiladero era el lugar donde Realms Lord Wendgrace y los demás habían descubierto Downward Fire Cloud Flower. Nin y los demás se habían apresurado a hacerlo, aunque, por supuesto, les hubiera encantado encontrar otra flor a mitad de camino. 1 año, 2 años, 3 años. Nin y su equipo continuaron avanzando a través del Mar del Viento de Hielo, en busca de la flor que Nin necesitaba. Se encontraron y recogieron una cantidad de valiosas frutas, pero la mayoría estaban inmaduras. Además, tenían miedo de cosechar demasiado, por temor a ser descubierto por los Sourcewalkers. Libro 38, Daomerge, capítulo 34. Sourcewalkers pasaron otros 129 años en un abrir y cerrar de ojos. Boos.
Se podía ver un vórtice que se elevaba hacia los cielos a lo lejos, lo que causaba que el espacio-tiempo se torciera y se distorsionara. Hinin y los otros tres estaban en una cueva cerca de los márgenes del vórtice, mirando hacia allí. Azurefien murmuró en voz baja, de acuerdo con lo que dijo el Real Lord Wengrace, los materiales más preciosos están ubicados en lo profundo de los vórtices, que se conectan a los túneles subterráneos más profundos. Dark North, ¿deberíamos entrar y echar un vistazo? No hay necesidad, nuestro objetivo es la flor Damerge Firecloud. No hay necesidad de que entremos en las profundidades de esos vórtices, dijo Nin. Si entramos, los Source Walkers nos descubrirían fácilmente. Bien. Azurefien no discutió, a pesar de que realmente quería entrar y darle una oportunidad. No habían recogido muchos tesoros en los últimos años, ya que temían que fregar demasiado llevara a que se descubrieran, pero aún así los pocos tesoros que Azurefien había recogido valían 2 o 3 veces más que su network anterior. Por lo tanto, quería adentrarse en las profundidades del abismo y buscar tesoros aún más raros, pero la única forma en que podía hacerlo era confiar en el dios Flamevin de Nin. El otro valle mencionado por Realms Lord Wengrace no está muy lejos. Deberíamos poder alcanzarlo en unos 30 años, dijo Nin. Continuemos. Las flores Damerge Firecloud eran simplemente demasiado raras. Habían buscado durante muchos años, pero no encontraron nada en absoluto. Encontraron otro incienso espíritu fruto, pero desafortunadamente fue otro no maduro. Nin y los demás solo habían caminado durante el tiempo necesario para hervir una tetera de té cuando de repente, ¡boom!, una luz negra borrosa apareció de repente bajo sus pies, resumando del suelo helado y formando líneas curvas que se extendían a billones de kilómetros. No está bien. Esa es una formación. La cara de Nin se tensó. Una formación de alarma. Hemos sido descubiertos. Hegemon Azurefien también se sorprendió. Rambel, un enorme estruendo que sacudía la tierra, resonó en la distancia cuando el suelo comenzó a resquebrajarse. Un titánico humanoide titánico de montaña emergió del suelo, usando sus 2 manos para atravesarlo mientras se elevaba desde las profundidades. La mirada de Nin se redujo. Aquí el hielo era tan duro que, si no usaba sus espadas Dark North, necesitaría usar aproximadamente el 50% de su potencia total para atravesarlo. Lo más probable es que los arcontes bastante poderosos tengan que usar el 100% de su poder total para atravesar apenas el hielo. Esta persona, sin embargo, había sido capaz de romper el suelo al instante con sus propias manos. Este aterrador nivel de fuerza por sí solo mostró que esta criatura era mucho más fuerte que Hegemons. Lo más probable es que estuviera en el nivel de poder del otro señor. Ese es el Source Walker, envió Nin mentalmente. Source Walker, la cara de Azurefien palideció. Finalmente vino. Flamevin, por otro lado, estaba emocionado. Realmente odiaba el mar y Sebing, ya que cada parte de este lugar estaba llena de incómoda energía helada. Cuando vio al Source Walker, instantáneamente se entusiasmó. El Source Walker antes que ellos estaba cubierto por una capa de hielo extremadamente grueso que servía como una forma de armadura helada que brillaba con luz azul. Su cabeza estaba cubierta con un casco que tenía 2 carámbanos que sobresalían de ella, y tenía el cabello largo y azul que caía hasta la cintura. Tenía una gran cantidad de vello facial, y sus sombríos ojos azules estaban llenos de ira y violencia. Más ladrones, vengan a robar mis tesoros. El Sourcewalker soltó un furioso bramido, su voz se transformó en un viento aterrador que se extendió en todas direcciones. La fuerza interminable en su voz solo causó que Nin y Azurefien se estremecieran. La diferencia de poder era simplemente demasiado grande. Nos encontramos con un Source Walker antes de que encontráramos una Damerge Firecloud Flower. ¡Qué terrible suerte! Nin se sintió bastante resignado. Ni siquiera habían entrado en ninguno de los vórtices ni en las profundidades de la tierra, donde los tesoros eran más abundantes y valiosos. Ahí fue donde los Source Walkers solían residir. Source Walker, dijo Nin en voz alta, hemos venido aquí solo por el bien de encontrar una Damerge Firecloud Flower. No es tan valioso, y estamos dispuestos a usar nuestros propios tesoros para comerciar por uno. Nos iremos inmediatamente después de adquirir la flor. Las Damerge Firecloud Flowers eran increíbles tesoros para Dao Lords, pero eran bastante comunes en comparación con los otros tesoros del Aswen Sea. Había tesoros aquí que conducirían incluso a los Hegemons y a los lores de Otterverse a enloquecer de emoción. ¿Una flor Damerge Firecloud? El Source Walker con armadura de hielo tenía 540.000 metros de altura. Miró hacia abajo al grupo de Nin y dijo enfadado, puedes olvidarte de quitar tanto como un pedazo de hielo de mi césped. Todos ustedes, cultivadores, no son más que malditos ladrones, este es mi territorio. Podemos comerciar con nuestros tesoros. Dijo Nin frenéticamente, ¿tesoros? ¿De qué me sirve para tus miserables tesoros? El Source Walker dio un furioso paso adelante, luego se lanzó hacia adelante en el aire, solo muere.
Nin se sintió sin palabras. Este Source Walker fue tal como lo describió Reels Lord Wengrace, un berserker. Voz. El Source Walker empuñaba una larga alabarda congelada que brillaba con luz azul, y la arrastraba hacia el grupo de Nin con tal poder que Nin no tuvo más remedio que instruir a Flamevin para defenderse. Flamevin, jaja, estaba a punto de perder la paciencia. El gordinflón Flamevin instantáneamente dejó escapar un excitado llanto mientras volvía a su forma verdadera, transformándose en el titánico dios Flamevin. Sus gigantescas alas llameantes se extendieron por completo mientras su cuerpo se bañaba en furiosas llamas que eran tan poderosas, incluso la frígida energía del área circundante fue empujada. Todo dentro de los 10.000 millones de kilómetros comenzó a crecer increíblemente caliente. Los demás tenían sus propias esencias primordiales, al igual que el mar del viento de hielo, y en cierto sentido, el dios flamando mismo tenía sus propias esencias primarias. Sus niveles de energía eran virtualmente inagotables, y su cuerpo era virtualmente indestructible. Desde que nació, se había paseado por el Chaosverse y había devorado reinos enteros con facilidad. Verdaderamente, su poder era inconcebible. Su única debilidad era que su nivel de percepción era extremadamente bajo. Si fuera un poco más inteligente, sería capaz de masacrar incluso a los señores de Oterverse con facilidad. Aún así, todas las cosas vinieron en equilibrio. No había forma de que ni siquiera las esencias primordiales del Chaosverse pudieran dar a luz criaturas tan poderosas como los caos primordiales que también tenían la capacidad de comprensión de los Source Walkers. Esto fue completamente imposible, un caos primordial. El Source Walker atacante se sorprendió cuando vio desplegarse esas enormes alas y las llamas se extendieron en todas direcciones alrededor del dios Flamevin. Jaja, nunca he comido un Source Walker antes. Flamevin aulló a través de los cielos, mientras que Nin, Azurefien y Vite-Tap se movieron de inmediato para esconderse dentro del reino. No estaban calificados para involucrarse en una batalla de esta magnitud. Esta es la primera vez que encuentro un Chaos primordial también. Hagamos esto. El Source Walker estaba tan ansioso por pelear y valientemente cargó hacia adelante con su alabarda lista, silbido. Su alabarda de repente perforó hacia adelante, aullando a través de los cielos a una velocidad increíble, pero Flamevin fue incluso más rápido. El golpe falló, apenas logró pasar las garras de Flamevin pero no hirió a Flamevin en lo más mínimo. Listo. El Source Walker repentinamente cambió su postura. Anteriormente, había estado utilizando la alabarda para apuñalar a Flamevin, ahora, de repente lo levantó hacia arriba. Este fue un ataque que pareció dividir incluso los cielos en dos. Ni siquiera Flamevin pudo evitar este ataque pero, por supuesto, Flamevin no se dignaba a hacerlo. Auge. Flamevin ya había volado por los aires, este golpe lo hizo tropezar unos cientos de kilómetros más arriba. El Source Walker estaba conmocionado. Cuando había usado esta técnica asesina contra el cultivador de señores de la alternativa contra la que había luchado, todos habían sido derribados y habían sufrido graves heridas. El caos primordial simplemente había tropezado un poco. Ruaar. Flamevin sacudió con entusiasmo sus alas, cargando instantáneamente hacia abajo mientras usaba sus enormes y gruesas garras para golpear al Source Walker. El Source Walker blandió apresuradamente su alabarda, girándola en un círculo que se defendía del ataque que se acercaba. Flamevin ignoró por completo la profundidad del ataque de su oponente, simplemente golpeando con sus garras en un golpe absolutamente salvaje. Auge. Una enorme colisión resonó cuando la tierra misma comenzó a separarse. En cuanto al Source Walker, la mitad de su cuerpo acababa de ser golpeado en el suelo por esta colisión. Saqué más del 90% de su poder, pero aún así me reprimió por completo. El Source Walker quedó sin palabras ante este resultado. Momentos después, la mirada en sus ojos se volvió aún más frenética. De nuevo. Auge. 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 El Source Walker fue increíblemente valiente. Al principio, eligió enfrentar todos los ataques de Flamevin de frente, pero más tarde comenzó a elegir esquivar en su lugar en un esfuerzo por ganar a través de la técnica. En términos de comprensión, ya estaba en el nivel de intuición arconte. Debido a sus dones innatos, este nivel de comprensión ya fue suficiente para liberar el nivel de poder del Señor de las Altezas en la batalla. Supuestamente, los legendarios Source Walkers que podían luchar incluso contra Exalts estaban en realidad en el nivel hegemónico de la perspicacia. Por otra parte, el nivel hegemónico de comprensión era un nivel increíblemente alto. Realms Lord Windgrace, Lonely King y las otras potencias principales estaban todos en este nivel de perspicacia. Lo único por encima de este nivel era Autarchi. De vez en cuando, el Source Walker era enviado a las montañas cercanas, golpeado contra el suelo o aplastado tan fuerte que creaba profundos cráteres y grietas en la tierra debajo de él.
Claramente, después de que Flamevin se acostumbró un poco a la forma en que luchaba el Source Walker, Flamevin pudo dominarlo completamente en la batalla. El Source Walker tenía incluso un montón de su casco, y su pelo azul revoloteaba salvajemente. Continuó rugiendo con furia, pero estaba claro que estaba siendo aplastado en esta pelea. Sin embargo, la armadura helada que cubría su parte superior del cuerpo permaneció completamente indemne. Fue un elemento maravilloso, Dark North. El Source Walker no puede contener a Flamevin. Azurefien se rió alegremente mientras miraba desde el interior del reino. El Source Walker probablemente se retire pronto. Si esta pelea continúa, no serán más que malas noticias para él. Nin sonrió y asintió también. Todavía iba a ser capaz de encontrar la Downward Fire Cloud Flower. Auge, auge, auge. Al principio, el Source Walker se había llenado de un gran deseo de luchar, pero después de haber estado dominado durante tanto tiempo, comenzó a sentirse bastante miserable. Había pasado mucho tiempo desde que se había sentido tan miserable. Su cuerpo no era tan resistente como el del caos primordial, pero era mucho mejor que los cuerpos de los cultivadores. Por lo tanto, cuando se encontró con cultivadores como Realms Lord Wendgrace, fue capaz de perseguir a los cultivadores y derrotarlos a su antojo. Había pasado bastante tiempo desde que había sufrido en una pelea como esta. Después de ser golpeado en una montaña una vez más, el Source Walker levantó enojado su cabeza. Su largo cabello azul ondeó al viento cuando rugió: «Hermano mayor, date prisa y salgan, me están matando aquí». Su rugido fue como un trueno, y sacudió el mundo a su alrededor. «Hermano mayor». Dentro del realismo, los ojos de Nin y Azurefien sobresalieron. Él tiene un hermano mayor. Nin no pudo evitar sentirse aturdido. Libro 38, Daomerge, capítulo 35. Choque, pensé que disfrutabas luchando y provocando un alboroto. ¿Por qué me pides ayuda esta vez? Una voz gélida sonó, sacudiendo el mundo que los rodeaba cuando la tierra helada a lo lejos se partió de repente. Apareció una enorme grieta, seguida por una figura igualmente alta que surgía de ella. Esta figura estaba vestida con largas túnicas negras que tenían patrones de plata bordados en ellos. Su cabello negro le caía hasta la cintura. Se veía bastante guapo, pero tenía los ojos helados. Se sentía como si no hubiera nada capaz de conmover o sacudir su corazón. Lentamente se acercó, causando una presión invisible de presión sobre Nin y Azurefien. Ambos se pusieron pálidos. Este Source Walker con túnica negra es mucho más poderoso que el otro, reflexionó Nin. ¿Waar, otro? Me comeré esta, y luego te comeré. El fuego ardiendo alrededor de Flamevin se elevaba cada vez más cuando el ilimitado mar de llamas que lo rodeaba se extendía hacia afuera. Agitó sus alas, una vez más cargando hacia el cada vez más maltratado acorazado Source Walker. Hermano mayor. El acorazado Source Walker estaba aterrorizado, esquivando rápidamente mientras volaba hacia su hermano mayor. El guardián de la túnica negra dio un paso hacia adelante, moviéndose para bloquear frente a su hermanito. «Que se jodan». El guardián de la túnica negra extendió ambas manos simultáneamente, causando que una extraña y oscura luz negra apareciera de sus palmas que parecía capaz de devorar todo lo que había en el mundo. En cuanto a Flamevin, continuó cargando hacia adelante con la fuerza bruta mientras enviaba sus garras gigantes y carnosas hacia la luz negra. Auge. Las palmas gemelas encontraron la garra gemela de frente. Ambos tenían mucha confianza en sus habilidades. El rostro de la cazadora de la ley negra se tensó levemente mientras retrocedía apresuradamente unos pasos hacia atrás. Cada paso ocasionaba que la tierra helada debajo de él se rompiera y se rompiera. Tuvo que retirarse un total de 8 pasos antes de detenerse. En cuanto a Flamevin, también fue derribado volando hacia atrás. Tuvo que agitar rápidamente sus alas un par de veces antes de estabilizarse en el aire, que, de hecho, es capaz de luchar contra Flamevin de frente a un punto muerto. Nin, mirando desde el distante reino, se sintió bastante aturdido. Aunque Flamevin parecía tener una ligera ventaja, la diferencia de poder era claramente mínima. ¿Este Source Walker es tan poderoso como eso? Azurefien también se sorprendió. Los primordiales del caos pueden dominar sin esfuerzo incluso a los señores de la alternativa y los emperadores dorados. Tomó 13 Exalts trabajando juntos para atrapar al dios Flamevin. Para este Source Walker poder luchar contra Flamevin hasta el punto muerto significa que es probable que esté muy cerca del poder de las Sed Exalts. Ten cuidado, Flamevin. Nin inmediatamente envió mentalmente. No seas demasiado confiado. Wow. Flamevin dejó escapar un extraño grito en el aire, las escamas de su cuerpo se erizaron como el pelo de un gato. Una mirada emocionada estaba en sus ojos mientras aullaba. Eres bastante fuerte, Source Walker.
Los únicos enemigos que he conocido que son más fuertes que tú fueron esos Zed Exalts. Sin embargo, todavía no eres rival para mí, hace mucho que escucho de lo poderosos que son los caos primordiales, pero ahora, parece que no eres tan impresionante. El guardián de la túnica negra se mantuvo bastante seguro de sus posibilidades. Saltó hacia adelante, una vez más cargando hacia Flamevin. Silbido. 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 Ambos se transformaron en borrones mientras luchaban entre ellos a altas velocidades. El guardián de la túnica negra había decidido dejar de usar el torpe método de enfrentarse a Flamevin golpe por golpe, ya que era demasiado agotador. A diferencia del caos primordial, no tenía reservas infinitas de energía. Sin embargo, claramente era muy superior a nivel técnico, por lo que optó por utilizar sus técnicas superiores para enfrentarse a Flamevin, utilizando todo tipo de técnicas defensivas para eliminar y alejar el poder de Flamevin, lo que provocó que Flamevin empezara a luchar un poco. Aún no eres un rival para mí. Flamevin soltó un fuerte bramido cuando finalmente se volvió loco. Silbido. Su velocidad se disparó instantáneamente a su máximo absoluto, eso es rápido. La cara de Source Walker con túnica negra se tensó. Read Deep. Flamevin se lanzó hacia su enemigo a velocidades aterradoras, sus feroces garras rasgaban el aire. El guardián de la túnica negra se apresuró a defenderse. Justo cuando estaba a punto de contraatacar, Flamevin repentinamente se alejó volando, luego se arqueó hacia atrás para atacarlo una vez más. Silbido. 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 Los cielos se llenaron con innumerables rayos de luz llameante. Flamevin fue tan increíblemente rápido que esto fue todo lo que se pudo ver de él. No había necesidad de permitir que el Source Walker de túnica negra luchara contra él. Confiaba en su velocidad bruta para lanzar ataques repetidos y sin respuesta, causando incluso que el Source Walker vestido de negro se sintiera bastante frustrado. Flamevin era simplemente demasiado rápido. La velocidad de Flamevin superó ampliamente la velocidad de cualquier hegemón. Incluso Hejaman Thunderstar, que era extremadamente hábil en velocidad, estaba lejos de ser rival para Flamevin. Solo cuando Hejaman Thunderstar navegaba en su reino era capaz de superar apenas a Flamevin en velocidad. En cuanto a Nin, fue más lento que Flamevin incluso en un reino, es demasiado rápido. Aunque tengo un reino, todavía no podría superarlo, reflexionó Source Walker, vestido de negro. Al final, todavía tenía que llegar a la hegemonía en términos de sus ideas. Por el contrario, Hejaman Thunderstar se había convertido en un hegemón a través del Dao of Thunder, dominar, maestro. Flamevin envió mentalmente a Nin. Este Source Walker es un dolor con el que lidiar. Todavía tengo que hacerle daño, a pesar de golpearlo con todo lo que tengo. No parece que esté consumiendo demasiada energía. Si esto continúa, probablemente pueda seguir resistiéndome. Flamevin tuvo la iniciativa gracias a su velocidad. El Source Walker vestido de negro había alcanzado un nivel tan alto de perspicacia que aún era capaz de protegerse a sí mismo. Nin al instante comenzó a fruncir el ceño. ¿Qué iban a hacer? Flamevin era extremadamente fuerte, tenía completamente el primer acorazado Source Walker y lo lastimó, causando que su energía se agote rápidamente. Como resultado, el primer Source Walker eligió huir después de una breve pelea. Pero este Source Walker de túnica negra, su única debilidad estaba en su velocidad. En todos los demás aspectos, era igual a Flamevin. De hecho, en realidad tenía una ventaja en combate cuerpo a cuerpo. Eres bastante fuerte después de todo, Chaos Primordial, serás una buena montura para mí. El guardián de la túnica negra de repente soltó una carcajada. Surgir. Auge, 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 la luz comenzó a brillar a su alrededor a medida que el poder comenzó a circular por la zona. Innumerables líneas rúnicas aparecieron en la tierra helada a su alrededor cuando una enorme formación comenzó a revelarse. Toda el área quedó cubierta por una luz borrosa. Claramente, esta fue una formación de trampas. Si tuviera que lidiar contigo en otro lado, probablemente sería bastante difícil, pero este es mi territorio. Admita la derrota, Caos Primordial. El Source Walker con túnica negra era extremadamente seguro de sí mismo. Retirada, Flamevin, envió Nin mentalmente. Flamevin agitó sus alas inmediatamente y cargó hacia Nin. Guarda el reino en tu mundo de bienes, luego obedece mis órdenes con respecto a separar esta formación, envió Nin. Está bien, maestro. Flamevin estaba bastante descontento después de haber quedado atrapado dentro de la formación del oponente. Realmente no entendía las formaciones, dado lo bajo que era su nivel de percepción. Todo lo que podía hacer era intentar abrumar a la formación con poder absoluto. Dado que era lo suficientemente fuerte como para dominar incluso a los señores de la otra verse, las formaciones ordinarias no podían competir. Sin embargo, esta era una formación que estaba controlada por un Source Walker que era tan fuerte como Flamevin. Abrumador, probablemente no era una opción. Vos.
Flamevin guardó el dominio. A pesar de que Nin estaba ahora dentro del tesoro de la propiedad de Flamevin, su mirada todavía era capaz de ver más allá de las barreras dimensionales y en el mundo exterior. Esto fue principalmente porque Flamevin tenía el control del tesoro de la propiedad. No se movió para oponerse a Nin, por lo que Nin pudo ver lo que sucedía afuera. Esta formación de trampa es un poco interesante, pero derrotarla no será difícil. Flamevin, dado lo fuerte que eres, esto va a ser realmente fácil. Nin se sintió bastante seguro. Obedece mis órdenes. El Dao de formaciones fue increíblemente difícil, pero Nin había alcanzado alturas aterradoras en él. En toda la alianza de 16 Realmverses, probablemente no había nadie superior a él en este aspecto. Cuando había desbloqueado por primera vez los secretos detrás del diagrama de la formación del reino de Jadefire, ya había alcanzado el nivel de arconte en el Dao de las formaciones. Luego pasó otro largo periodo de tiempo estudiando formaciones para desatar Flamevin, y como resultado su comprensión del Dao of Formations se había profundizado aún más. Silbido. Flamevin se transformó en una franja arqueada de luz, volando a través de la formación borrosa a gran velocidad. Cambió varias veces de dirección, a veces eligiendo atravesar ciertos puntos con fuerza bruta. Romper toda la formación a través del poder crudo era imposible para Flamevin, pero el nivel de dominio de Nin sobre el Dao de las formaciones era tan alto que fue capaz de encontrar sus puntos débiles con facilidad. Localizar y luego atravesar esos puntos débiles era naturalmente bastante simple. Auge. 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 Se pueden escuchar una serie de explosiones en sucesión. La formación que el guardián de la túnica negra había dedicado bastante tiempo a configurar se vio interrumpida de inmediato y el área circundante volvió a su aspecto habitual. Nuevamente era posible que todos pudieran ver claramente el vasto y helado mundo que los rodeaba. ¿Por qué se rompió? Hermano mayor, tu formación fue tan poderosa que cuando estuve atrapado dentro de ella, no tenía idea de cómo se suponía que debía escapar. ¿Cómo se violaron así? El acorazado Source Walker estaba algo aturdido. Idiota, todo lo que sabes hacer es luchar. No sabes nada de formaciones. El guardián de la túnica negra miró hacia la Flamevin que huía, con los ojos brillantes. Realmente fue capaz de interrumpir mi formación en un abrir y cerrar de ojos. No hay forma de que Chaos Primordial lo haya logrado por sí mismo, esas cosas son legendarias por su estupidez. Eso significa que tuvo que haber sido uno de los dos cultivadores en ese reino. Entonces uno de ellos es realmente un gran maestro en el arte de las formaciones. Después de romper la formación, Flamevin instantáneamente se entusiasmó. Dejó escapar un rugido estremecedor y luego dijo, «Oye, Source Walker, ¿no se suponía que tu formación era realmente increíble? ¿Por qué no activas un poco más y veamos cómo les va? Las formaciones deben ser configuradas de antemano». El guardián de la túnica negra había detectado al grupo de Nin desde el principio y por lo tanto había establecido esta formación antes de revelarse a sí mismo. ¿Cómo podría él manifestar repentinamente otra formación poderosa de la nada, caballeros? El guardián de la túnica negra tenía una mirada emocionada en sus ojos y dijo con una sonrisa, ¿crees que puedes escapar simplemente porque has roto mi formación? Sin tus formaciones, ¿crees que puedes detenerme? Flamevin huyó de vuelta, sé bueno y entrega la flor Downward Fire Club. De lo contrario, voy a saquear todo el Aswensea completamente limpio. Este lugar es mi territorio. Debes jugar bien y escuchar lo que tengo que decir. Un globo extraño, cubierto con un romboide, de repente salió volando de la frente del guardián de la túnica negra y en el aire, auge. Un extraño poder que pertenecía al Dao of Space de repente se extendió y cubrió toda el área, moviéndose a velocidades tan increíbles que cubrió completamente 1.000.000.000 de kilómetros en un abrir y cerrar de ojos. Toda la región cubierta por este poder cambió por completo. Se había transformado en un mundo de cielos estrellados, con Flamevin y los dos Source Walkers ubicados dentro de él. Este es un arma que adquirí de un Sith que una vez atacó este lugar. La voz de Source Walker con túnica negra hizo eco en cada parte del cielo estrellado. Flamevin. Nin inmediatamente emitió una orden desde el interior de la propiedad. Las máquinas de guerra pueden ser poderosas, pero activarlas consume una enorme cantidad de energía. No te preocupes por él. Tienes un cuerpo virtualmente indestructible y una energía ilimitada, enfoca todos tus esfuerzos en desgarrar este mundo astral, córtalo en pedazos con tu poder. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.